Dices en materia económica para la República Argentina, no solamente el gobierno no consigue los instrumentos que necesita para llevar adelante, por ejemplo, entre otras cosas, su plan de estabilización, sino que además hay una enorme cantidad de dudas, qué es lo que pasa con el funcionamiento del Parlamento. El gobierno tampoco consigue los instrumentos técnicos, jurídicos, legales que le permitan llevar adelante una reforma laboral, algunos de los ajustes comprometidos con el Fondo Monetario Internacional. Y para colmo, el Fondo Monetario Internacional, que habla de muy malas previsiones para este año en materia económica, una fuerte caída en economía. Quiero saludar a Gabriel Camaño, el economista Gabriel Camaño tiene la generosidad de atendernos esta tarde. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Lo mismo digo, Gabriel. Bueno, contundente el informe del Fondo Monetario Internacional, que establece un horizonte también para 2025, que es muy positivo, con un crecimiento, un rebote de la economía del 5%, pero antes hay que pasar una caída realmente muy, pero muy fuerte, según el fondo. Y en realidad te diría que el fondo está convergiendo a las que eran las proyecciones de casi que del propio gobierno y de los analistas locales, ¿no? Una caída muy fuerte este año que está en torno a eso, el 2,8, puede haber más gente, la masa local me parece que está en torno al 3, que en realidad ya la estamos viviendo, digamos, ya a partir de noviembre la economía empezó a caer fuerte de nuevo, noviembre, diciembre, enero van a tener caídas muy fuertes, el año. A ver si podemos recuperar la señal, porque se interrumpió, estábamos hablando con Gabriel Camaño, se interrumpió la señal, nos estaba explicando que sí es impactante lo que publica el Fondo Monetario Internacional, pero no es nada que el propio gobierno o alguno de los analistas locales no tuvieran contemplado en sus previsiones, y un hecho que ya empezaba a notarse ya desde el pasado mes de noviembre. Vamos a hacer una pausa muy breve para tratar de recuperar técnicamente la señal con Gabriel Camaño y volvemos. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional, Licenciatura en Comunicación Política y Licenciatura en Comunicación Publicitaria. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Bueno, creo que ya hemos recuperado las condiciones técnicas para poner en el aire a Gabriel Camaño, que nos estaba explicando que lo que está publicando el Fondo Monetario Internacional no está fuera de las previsiones que incluso el mismo gobierno tenía, y es más, muchos analistas en la República Argentina lo venían diciendo desde el mes de noviembre. Gabriel. Sí, correcto. La caída en realidad ya la estuvimos viviendo y probablemente se extienda durante todo el primer semestre o hasta fines del primer semestre. Eh, la cosecha es la gran apuesta, digamos, para empezar a quebrar esa tendencia negativa que se espera que sea mucho mejor que la del año pasado, que fue muy mala, ¿no? La cosecha y qué más, porque con la cosecha va a ser importante, pero no sé si alcanza solamente con la cosecha. Hay quienes especulan con que va a haber un fuerte ahorro en materia energética y tal vez eso pudiera ayudar y ayudar bastante, pero no se ve mucho más. Mira, desde el punto de vista de la actividad, hasta que no haya un proceso de estabilización, es poco probable que el ingreso real y el consumo privado se recupere, digamos. Así que el impulso lo tenemos que ver por el lado de la oferta, digamos, por el lado de la producción. Por el lado de la producción, mientras no salgamos del cepo, también cuesta ver efectos dinamizadores, digamos, relacionados a los sectores exportadores. Con lo cual, la recuperación sostenida de la actividad está esperando un plan de estabilización que implique una salida del cepo. Y eso, de nuevo, se espera recién para el segundo semestre, una vez que se produzca la cosecha gruesa, o parece eso lo que uno parece leer en lo que dice el gobierno cuando se produzca la cosecha de gresa y hayan juntado las suficientes divisas para lo que parecerían pretender hacer. Tiene las Así condiciones. que el primer semestre, de una o de otra manera, va a hacer pasar el invierno, pero nada más que con calor. Eh,
¿Tiene Gabriel las condiciones necesarias del punto de vista técnico, político, jurídicas para establecer un plan de estabilización? ¿Se podría haber diseñado un plan de estabilización de arranque? Sí, el gobierno prefirió primero ir a una etapa de licuación y acumulación de reservas, entre comillas, manteniendo el cepo, porque para poder hacer esas dos cosas necesitaban mantener el cepo, para luego recién encarar un plan de estabilización. Cuando uno intenta entender por qué hicieron eso, interpreta que quieren ir a un plan de estabilización más duro, digamos, tipo caja de conversión o dolarización o a un agregado monetario muy duro, y entonces para ese tipo de planes tan duros tal vez no tenían las condiciones dadas. Pero bueno, o que no estaban seguros de que algo de eso estamos empezando a ver ahora, no estaban seguros de cuáles iban a ser realmente las condiciones que iban a tener para pasar determinadas leyes, por ejemplo, o lograr determinadas reformas, entonces no querían plantear eso hasta no tenerlo en claro. Y esta primera etapa es una licuación, pero también un testeo de esas capacidades políticas, y por eso arrancaron tan fuerte con el paquete legislativo, podría ser. Pero la cuestión es que en esta primera etapa no hay un plan de estabilización. Hay una licuación y un esfuerzo para lograr una consolidación fiscal, que en parte ahora con el tema del retiro del paquete fiscal se retrasa, que podrían ser las condiciones previas para un plan de estabilización. A propósito que mencionaste el tema de dolarización, ¿te llamaron la atención las declaraciones del presidente de la Nación ante dos medios extranjeros diciendo que eventualmente ya tenían las condiciones en poco tiempo más por la cantidad de divisas que habían comprado y demás como para poder empezar a dolarizar la economía? Conociendo a Milei y habiéndole seguido su derroteo, digamos, no me sorprenden. No sería una dolarización ordenada, sería una dolarización bastante caótica si lo intentara de esa manera, lo cual le jugaría políticamente muy en contra, así que no creo que avance en esa manera. Creo que a veces lo que le pasa a Milei es lo que le pasaba también al kirchnerismo, que son expresiones muy extremas y tienen que hablar para su propia tribuna, y muchas veces esas expresiones para la propia tribuna son inoportunas, ¿no? Pero es el manejo, digamos, de la cuestión interna. Y no me molesta tampoco que siga teniendo la cabeza la dolarización, por lo que decía antes, digamos. Estamos en este proceso de generar condiciones previas. Tranquilamente podría ser una dolarización con una secuencia distinta de la que vendió en la campaña, digamos. No renunciar a la dolarización, pero sí renunciar a la forma en la que la buscaba. Repito, si lo intentara ahora, sería totalmente desordenado el proceso. Para lograr una dolarización ordenada necesita licuar mucho más, consolidar fiscalmente y conseguir mucho más dólares. Gabriel, otro capítulo del Fondo Monetario Internacional tiene que ver con lo que prevé respecto del crecimiento inflacionario. No son buenas las noticias que nos da el Fondo Monetario Internacional, aunque nosotros ya sabemos que tampoco son buenas las noticias, pero está pidiendo reformas fiscales y monetarias, pero esas reformas necesitan del Parlamento y del Parlamento no está saliendo nada. No, bueno, está en trámite. El gobierno hizo una estrategia bastante osada, o si querés, intentó convertir una debilidad en una virtud, y mandó todo junto, con poca fuerza política propia, con legisladores inexpertos, sin gobernadores propios. Y eso que en algún momento se hablaba antes en la campaña, bueno, a Milei le va a costar porque no tiene estructura política propia, y que después pareció, con ese ímpetu inicial, que en ese momento la estrategia, a decir verdad, funcionó, pareció quedar en un segundo plano. Ahora se está empezando a materializar de nuevo, ¿no? Se está empezando a ver el choque con los gobernadores. Siempre se dijo en la campaña que Milei muchas veces hablaba de ajustes que él en realidad no podía hacer, sino que en realidad tenía que forzar a los gobernadores a hacerlo, y que él no tenía gobernadores propios. Bueno, ahora se está dando esa pelea, ¿no?, de poder entre los gobernadores y Milei por los recursos, a ver quién hace el ajuste. Se vende medio transgiversado, ¿no?
hay un caso ahí paradigmático que es el del impuesto país. El impuesto país tiene si bien es de la nación, tiene una asignación específica de un 30% a ejecución de planes sociales y de vivienda que se ejecutan en las provincias. Esa es la redacción actual de la distribución del impuesto país. En la ley de ómnibus se plantea un cambio de eso, ese 30% desaparece y es todo de aplicación para gastos de ejecución nacional, digamos. Entonces parece que va a haber una discusión en torno a ese 30%, que los gobernadores están diciendo, me está sacando ese, si bien no es coparticipación, sí son programas que se ejecutan en las provincias. Entonces parecería que los gobernadores lo que están planteando es, ya me hiciste ajustar porque me sacaste las transferencias discrecionales, ya me vas a ajustar la deuda pública, no me saques eso, digamos. Y esa parece ser la discusión. Queda medio transgiversado porque pareciera que los gobernadores están pidiendo que coparticipen, y pareciera que esa no es la discusión. Pero bueno, lo que me parece es que lo que grafica es la pelea por los recursos, ¿no? Y la pelea por quién hace el ajuste, si lo hace la nación, si lo hacen las provincias, cuánto del ajuste puede inducir la nación que hagan las provincias. Y esa es la discusión que estamos viendo en el Congreso. Por ahora el gobierno directamente decidió retirar el paquete fiscal, que le provoca un daño a sí mismo, digamos, porque pierde parte de los recursos o sea, recursos por 2 puntos del producto más o menos, pero también le produce un daño a las provincias porque retira el impuesto a las ganancias, que era algo que no estaba en discusión, y eso le saca recursos a los gobernadores, ¿no? Ahí parecería ser de nuevo una pulseada política donde el gobierno dice, bueno, no me votás lo que yo quiero, entonces tampoco hay lo que te sirve a vos, aunque también me sirva a mí. Gabriel, gracias por el tiempo. No, al contrario, un abrazo. Un saludo.